decir que Jorge Franco nos tenía abandonados desde hace un par de años, no había vuelto a escribir. ¿Y cómo les parece que nos trae esta hermosa novela que se llama El vacío en el que flotas? Por eso digo, qué bueno tenerte de nuevo. ¿Cuántos años estuviste lejos de los libros? Bastante, fueron más de un par de años. El último que publiqué fue El cielo a tiros en el 2018 y bueno, luego comencé con esta historia. Un poco se me retrasó el proyecto que tenía pues, de terminarlo un poco antes. La pandemia, que la pandemia nos dejó a todos un poco desconcertados. Que este libro está dedicado a una persona muy especial, dice a Valeria. Quiero que por favor les cuentes a los televidentes de TVO Leyendo quién es Valeria. Pues Valeria es mi hija, no es el único libro que le he dedicado muchos, desde que soy pues, su papá. Siento pues que desde que soy padre también como que se reactivó ese motor que me mueve a trabajar, a escribir, a vivir. Pues qué belleza. Y hablando de hijos, precisamente quiero contarles que este libro empieza con la pérdida de un hijo. Entonces, ¿cómo es esta historia de la pérdida de un hijo? Una pareja joven que en un atentado terrorista pierde a su hijo, con una situación bastante particular, y es que el niño no aparece ni vivo ni muerto. Como lo digo yo en el libro, toda tragedia tiene un efecto dominó, y eso afecta pues de todas maneras a la misma pareja, a cada uno como individuo, en lo personal, en lo profesional. Y era como comenzar a mirar cómo viven estas personas, cómo viven el día a día en su dolor. Y paralelamente voy contando también ahí, sin querer dañar como hacer spoiler en la historia, voy contando paralelamente qué fue de este niño que nunca apareció luego de esa explosión. En este libro nos encontramos como 3-4 personajes, pero todos entrelazados en una misma historia, ¿no? ¿Cuál es el personaje al que más le apostaste o que más elaboraste? Pues yo estaba enfrentado a un personaje muy complejo, que es el personaje que tiene al niño desde pequeño. No voy a contar más o menos cómo llega ese niño a él, pero tiene al niño desde pequeño. Es un personaje complejo, es un personaje que no es normativo, es un personaje que es incómodo para el niño, para la misma historia, es decir, para el lector resulta incómodo ese personaje, y es un personaje que ha generado en los lectores todo tipo de reacciones, unos que lo odian, otros que lo aman, otros que lo han logrado como comprenderlo. Yo trabajé mucho como la zona gris de ese personaje y no quise emitir juicios morales en el libro, sino más bien dejarle al lector esa decisión. Sí, señores, ese personaje del que nos habla Jorge se llama Uriel y yo personalmente lo juzgué desde el primer momento. Entonces creo que me identifico con muchos lectores, pero al final resulté justificándolo. Entonces, ¿cómo puede entender uno que una persona obra mal, pero no es mala persona? Sí, yo siempre me hice una pregunta como si era posible la creación de un monstruo bueno. Un monstruo bueno. Es un monstruo bueno. No estoy muy seguro de si eso es posible o no. El libro termina de todas maneras con un gran interrogante que algunos lectores también me han dicho que estoy casi que en el deber moral de continuarlo, sí. Precisamente para ver qué sucede con Uriel. Y es que ese personaje está lleno de paradojas porque es un personaje totalmente paternal, maternal a la vez, pero es una persona que reconoce que es pecadora y que es lleno de groserías. Es algo que yo creo que de todas maneras es de pronto un poco común también como nuestra cultura y sobre todo la cultura religiosa, sí. Donde se dice que el que reza y peca empata. Tal cual. Y Uriel es un personaje que constantemente está haciendo jaculatorias y cosas, invocaciones a sus santos, a sus vírgenes, para tratar también de equilibrar esa culpa tan grande que todos los días le martilla la cabeza. Sí. Uriel nos lleva a hablar de otro personaje que inevitablemente es como el eje central de la novela, que es Anderson. Anderson se convierte con el tiempo en un escritor, pero también lleva una vida tormentosa, ¿no? ¿Cómo es? Sí, es que Anderson, digamos, es un personaje que tiene otro tipo de vacío, una ausencia grande por la falta de un pasado, la falta de una historia propia. Lo que conoce de sí mismo, de su vida, es una historia inventada por Uriel,
llena de contradicciones, como a retazos, y no logra realmente como que él pueda tener, digamos, como la seguridad para poner los pies sobre la tierra con firmeza. Entonces, pues busca refugio en la lectura, busca refugio en la escritura, pero también lo busca en el alcohol, lo busca en las drogas, se convierte en un escritor famosísimo por un premio que gana, pero ni siquiera esa fama y ese éxito le llenan ese vacío. Y has dado en la palabra clave y es Anderson vive con un vacío, y es que es precisamente el título del libro, ¿no? El vacío en el que flota. Entonces eso me lleva a preguntarte, ¿los personajes viven en medio de un vacío? Sí, después de ese momento, de esa explosión, no logran volver a poner los pies sobre la tierra con firmeza y constantemente están en un vacío, a veces incluso para no caer, para no morir. Aquí todos son víctimas, Uriel es víctima, Anderson es víctima, la mamá es víctima, entonces eso es lo diferente en esta ocasión. Sí. Y para mí era muy importante también sacar la connotación de víctima del contexto en que muchos colombianos la tomamos. Digamos, aquí no hay nada, no hay un contexto político en ese término de víctima, hay un desaparecido y tampoco hay un contexto político en eso, porque también creo que son cosas que suceden a diario en Colombia y que están, digamos, vinculadas de esos contextos y que les ocurre a personas comunes y corrientes que no son, digamos, mediáticas ni tampoco están haciendo como alarde de su condición de víctimas. Son personas que tienen que pedalearle a la vida todos los días a pesar de su dolor y porque no tienen otra alternativa. Para las personas, los televidentes que no han leído este libro, ¿tú les podrías decir que el libro, que esta novela termina con un final feliz? No sé realmente si sería un final feliz, porque también estaría pensando en ese otro personaje que hemos hablado aquí, de Uriel, que es un personaje tan complejo. ¿Qué pasaría con él después de este final que yo estoy planteando? No sé si para él sería tan feliz. Después de tanto dolor, yo creo que sí quise darle como una recompensa a los personajes y de alguna manera también al lector. Sí. Esperemos que sea así. Es como una especie de bálsamo, digo yo, como que, ay, bueno, hay una lucecita de esperanza ahí al final, que obviamente no les vamos a contar, por eso tienen que leerlo, pero sí al final uno esperaba como un encuentro con que tengan, pero... Yo no digo ahí más. se los dejamos. Yo tampoco, pero por eso los quiero invitar a que, por favor, se lean este libro, El vacío en el que flotan. De verdad que es un libro que se leen rápido y está tan bien escrito que no van a ver el tiempo que se van a demorar en leerlo, porque va a ser súper rápido. Entonces, Jorge, a ti muchísimas gracias por recibirnos y bienvenido. Gracias por este espacio que le haces a los libros, a la literatura, a la lectura, y pues espero lo mismo, que el lector se enganche con esta historia. Seguro que sí.